Muy bien. Pues tenemos que empezar, Efraín, por una cosa muy general pero también muy compartida. Que el mundial se está sintiendo raro. Se sintió raro antes de empezar, se está sintiendo raro. ¿A qué le atribuyes tú eso? ¿Es el contexto? ¿Es el momento? ¿Es que somos país sede? ¿Son las estrellas? ¿Somos nosotros? ¿Es el mundo? Yo creo que es una combinación de todo. O sea, como, a ver, es raro porque no, o sea, ya había habido antes mundiales con una sede conjunta, en el cual lo vivimos un poco desde lejos, el Corea-Japón. Claro. Sí. Pero somos racistas y creímos que era el mismo. Sí, no. Pero claro, o sea, eso nos queda lejos y para términos del país que es México, pues Corea y Japón sería como si fuera en Monterrey y la Ciudad de México, ¿no? Claro, sí. sí. Y acá ahora hay 3 países de una extensión territorial enorme y donde en realidad lo que le toca a México pues son un poco migajas del mundial, ¿no? O sea, 13 partiditos, o sea, pocos buenos partidos. Entonces como que claro, hay esa disonancia cognitiva entre la cosa de, es un mundial, pero pues en realidad fue un partido y no va a haber otro hasta ahora el miércoles y en realidad y es Colombia contra Uzbekistán, que tampoco se hace un partidazo, entonces como que sí no corresponde como esa expectativa como de la afición con la realidad de los pocos partidos que hay. Luego hay como esta idea como de, ay, pero es que ya este mundial no es como los de antes. Y es como, pero los de antes, o sea, más bien es que los recordamos con mucha nostalgia, que les da mucho brillo, Claro. y tampoco fueron así como increíbles. Claro, eran diferentes porque todos eran en México, pues mucho más acotados, ¿no? También hay una cosa rarísima en que son 104 partidos, ¿no? Entonces, y que, o sea, uno puede decir, está bien que participen más selecciones, está bien que esté Curazao haciendo ahí su luchita, pero al mismo tiempo como que eso diluye el espectáculo. Pero aunque lo diluye para el espectador, hace que entre más dinero pues a las carteras pues de todos los que se benefician del mundial, ¿no? Entonces, creo que, o sea, sí hay como condiciones particulares, pero también otras pues son como las de siempre y más bien como que con lo que no corresponde es con nuestro recuerdo de otros mundiales, ¿no? ¿Sientes que igual y es una pregunta en 2 partes, ¿no? Porque sería muy necio asumir, y tú que eres un gran estudioso del prismo profundo, así presumible, ¿sientes que la 4T en este afán un poco extraño que tiene de desmarcarse del prismo salvaje, pero a la par nutrirse muchísimo del prismo más duro, más autoritario, y no digo autoritario en términos de represión, sino en términos de este es gobierno, ¿no? ¿Sientes que la 4T en esta persecución por demostrar que es gobierno también tiene este afán un poco de el gran espectáculo, por ejemplo, así como el prismo se enfocó en más o menos instalarlo? O sea, creo que todo gobierno se va a valer de ese tipo de eventos como para lucirse en la medida de lo posible. Entonces hay algo ahí natural. Pero sí creo que sí hay algo muy diferente ahí entre los mundiales previos que ocurrieron en México y ¿no? Ajá. O sea, los otros eran proyectos de Estado, ¿no? Okay. Proyectos de Estado que claro, beneficiaban a la iniciativa privada, o sea, como digamos, estamos hablando de México 70 y México 86. Exacto, ¿no? México 70 y México 86, pues en realidad ahí la fuerza que impulsaba pues era Azcárraga, pero con una conexión muy directa con los gobiernos, ¿no? Entonces, como gestionaron con López Mateos el primero, ya con Miguel de la Madrid el segundo, bueno, ahí estaba cambiando el presidente, pero claro, o sea, como que había un impulso estatal muy fuerte y claro, o sea, como incluso van a la inauguración ambos presidentes, o sea, no les va bien, pero como que hay ese intento de valerse de ellos. Y en este caso, en realidad, es como una especie de herencia no buscada de esta administración en particular, ¿no? O sea, el Mundial en realidad se acuerda en 2017, ¿no? Con Entonces Peña, va Peña Nieto de salida y en realidad es medio un... Y les deja una bombita. Les tengo una Exacto. noticia. No me lo van a creer. Exacto, pero ni siquiera le va a tocar al que siguió a López Obrador, sino que va a tocar hasta en 2, ¿no? Entonces es como mucho tiempo. Entonces, claro, o sea, López Obrador pues ni tenía que acusar mucho recibo de esa regalito, ¿no? O sea, porque ni le iba a tocar. Y pasan esos años, entonces cuando llega ya con Claudio Sheinbaum, pues el escenario es muy diferente, ¿no? O sea, porque le mete un chingo de presión a temas que ya son complicados, como el tema de la relación con Estados Unidos, pues se convierte en una oportunidad para que le peguen por izquierda y por derecha,
Entonces como que más bien ha sido un compromiso como de, bueno, pues ya me toca hacer. Es como esto de cuando alguien es introvertido y hace un plan teniendo ganas de hacerlo y luego pasa el tiempo y llega el día y ya no lo quiere hacer. Yo creo que así le pasó un poco a México. Como de, ay, pues ya no es tan buena idea hacer el mundial, pero pues ya nos comprometimos, ¿no? Sí, no manches. Y además bajo unas todo condiciones demorado. leoninas, ¿no? De Es como, sí. exenciones fiscales Sí. y demás, ¿no? O sea, Sí, no, claro. Entonces ahí Peña Nieto pues entregó un poco la casa, ¿no? Así como yo les firmo lo que sea, pues ya no me va a tocar a mí, ¿no? Sí. Ponme ahí que no me cobras impuestos. No te cobro impuestos. ¿Qué más Sí, no es quieres que que te cobre? ni siquiera es como la fiesta del introvertido, es como la orgía que organizó el introvertido en su propia casa, ¿no? Exacto. Y Y luego ya se- están todos y de repente ahí. ya todo el mundo está llegando en bata y este güey dice, no manches, Ay, no ya- sé. qué momento. ahorita me saco unas de la manga para que todo el mundo se vaya. llega Mikel Arriola en bata. Les dejo ese regalo para... No, espera un segundo. ¿Por qué invité a mí que No se preocupen, chavos, acabo de ir al dermatólogo. el Dobby de la Federación Mexicana, ¿no? Así alguien dale un calcetín Pero para sin que el se trapo vaya. ese. Sí, tal cual. Oye, ¿y sientes que el prismo nostálgico, el prismo de ayer, el prismo de los hombres locos y duros, de los, pues sí, de los 60s, de los 70s, de los 80s, si hubiera sacado un mundial yo no voy a decir todavía que este no es un mundial presentable, todavía no estamos en ese lugar para soltar esos diagnósticos, vemos Claro. que está muy complicado y vemos que hay traspiés constantes, ¿no? Tanto en comunicación, como en mensaje, como en espíritu, como en Materialidad en también. materialidad. ¿Sientes que el prismo de antes, que por cierto es extraño, pero despierta unas nostalgias profundas entre gente, ya no de nuestra edad, sí, yo estoy diciendo de nuestra edad? ¿Tú cuántos años tienes, Efraín? Tengo 37. Ah, estamos más cercanos de lo que siempre imaginé, mi querido Siempre me doctor. viste más viejo, ¿verdad? Siempre te vi un poquito más. No, siempre te vi muy juvenil, querido No. amigo. Pero bueno, en fin. Es el espíritu, Eso nada es, más. es tu mirada. la historia? Que todavía tiene brillo. Exactamente. Es el brillo en tu mirada. ¿Sientes que el prismo de antes que despierta unas nostalgias extrañas entre gente Más joven. más joven? ¿Sientes que hubiera resuelto un mundial un poquito menos atrabancado? Pues, o sea, no lo creo porque justo el de 86 y el de 70 tampoco es que no tuvieran ahí sus momentos tensos, ¿no? Entonces el de 86, Claro. por ejemplo, pues había sido el sismo, pues la ciudad estaba un poco medio destruida, es la inauguración del Azteca y ni siquiera prende el sonido. Ay, no, ¿en serio? No, pues hay esta escena de que tocan el himno nacional y no suena. Y entonces la gente empieza a cantarlo. Entonces como que hay ese momento donde la gente lo canta a capela, que es así como momento del nacionalismo. ¿Cómo pero vas a decir en esta mesa que México no puede ganar el mundial? Eso, güey? sí, sí, después, sí. después de ese ejemplo, que tiene como 40 años. Pero está originado en una pifia, ¿no? O sea, en una cosa pues, que no sirvió el sistema de sonido, Ya. ¿no? Y entonces como que, y de hecho la transmisión de televisión del Mundial de 86 tuvo un montón de fallas, ¿no? Entonces, no sé si hay atribuibles al Mundial o a cosas tecnológicas, pero, o sea, cuando acabó, pues las cadenas que retransmitían se quejaron un montón. Que eso no pasó en el de 70, Los técnicos llorando. que el de 70, pues no, o sea, sí tuvo una muy buena transmisión, pero mientras tal el de 70 estaban las elecciones de Echeverría, había manifestaciones en las calles, estaban quemando propaganda electoral de eso, y entonces claro, ahora es como de nada va a superar a Pelé en el Azteca, y es como, pues también la ciudad era un desmadre, o sea, como que pues también había un montón de tensión, estaban tratando de lavarse la cara por el 68, Claro. entonces como que en realidad no sé si va a ser un mundial mejor o peor o comparable, creo que las condiciones son diferentes, pero lo que sí es que esta idea como de, el PRI qué chidos mundiales hacía, pues bueno, vemos. Y pensando un poco en eso en los mundiales pasados, o sea, hay una romantización del mundial, pero también hay ciertos ecos históricos, ¿no? Los contextos son diferentes, pero está la ciudad a medio construir, hay manifestaciones en las calles, hay maestros en las calles, está el uso de la fuerza pública pues de manera excesiva, ¿no? Hasta cierto punto. Ya hay reportes de detenciones arbitrarias, hay reportes de golpizas, hay reportes de un montón de cosas, ¿no? ¿Puedes hacer un espejeo entre el 86, que es más reciente? O sea, ¿qué ha pasado en estos 40 años? Que seguimos viendo estos
estos ecos? O sea, ¿qué es el mismo mundial? ¿Es el mismo país? Yo creo que definitivamente no lo es, y bueno, ahí no en el mundial, pero pues vayamos a las Olimpiadas del 68, ¿no? Es como está en riesgo las Olimpiadas porque hay manifestaciones, pues entonces que entre directamente pues el ejército, grupos paramilitares. Entonces sí, claro, o sea, la ciudad está caótica, me parece que ha sido aprovechada con justicia por un montón de movimientos para visibilizar sus causas. Pues en efecto, pues una vez que sacas a la fuerza pública a las calles, pues siempre hay riesgo de que pasen eso, violaciones de derechos humanos, que haya decisiones arbitrarias, y todo lo cual es negativo. Entonces como que no sé si sería tanto como un espejeo, o sea, está la tentación, pero como que es difícil, como hay estas imágenes como de Claudia Sheinbaum como Díaz Ordaz. No, me parecen excesivas, ¿no? O sea, como que se puede criticar la actuación del gobierno actual sin llegar a un poco esos excesos en el discurso, ¿no? Es decir, como pues sí, en efecto, hubo detenciones, estas estuvieron mal, pues tiene que haber responsables de que se hayan hecho esas detenciones, pero no iría tan lejos hacia allá. Hay cosas incluso que yo creo que apenas comenzamos a ver un poco la puntita, que van a ser muy serias. El tema de las obras en la ciudad por el mundial. Yo creo que ahí, o sea, van a ir saliendo un montón de corruptelas, o sea, y yo soy un usuario del transporte público y lo veo y digo, eso que se ve así como muy de remozamiento de oficina, en 2 años va a estar hecho, o sea, horrible, porque no se ve ni un buen material, o sea, como que dices, bueno, pues metieron plantas ahí a la estación Zócalo. Híjole, pues les van a estar regando ahí todos los días, la van a mantener, ¿no? O luego en un año o así va a ser depósito de basura así de la gente que vaya a meter. Y justo pues por ahí ya andaba por ahí alguna nota de prensa de que pues los beneficiados son firmas empresariales muy específicas que simularon contratos. Entonces es un país diferente en otras cosas, y en otras lamentablemente hay cosas que siguen pasando. Sí, yo me refería un poco más a lo sistémico, ¿no? O sea, como esta corrupción, uso excesivo de la fuerza, que uno dice, no importaría tanto quién está a la cabeza o quién lo ordena o no, sino qué pasa. Sí, no. Yo, si acaso, diría que es un país incluso más complejo, ¿no? O sea, pues es un país con más habitantes, o sea, que ha atravesado por más cosas, donde esos mismos movimientos tienen pues experiencias acumuladas. Entonces, bueno, la gente pues desde más los 80 pues ya está activa, ¿no? Pero pues es una organización que ya tiene esos 40 años, pues un poco de experiencia en hacer manifestaciones, negociar con el gobierno, etcétera. Y en este país han pasado cosas horrendas, como todo el tema pues de la violencia ligada al crimen organizado, que no estaban como tal en los 80 o en los 70, ¿no? Y no es que no fueran países violentos, sí eran países violentos, pero no había pues la gran tragedia que es eso, ¿no? Y las particularidades de la respuesta social a esa tragedia, o sea, pues el movimiento de búsqueda de personas desaparecidas es una cosa pues muy particular que solo se explica pues después de esa tragedia, ¿no? Entonces, sí hay ecos, pero y hay cosas que se han continuado como de ese mundo, pero eso sobre todo diría que lo que hay pues es transformaciones, y muchas para mal, y no dudo que alguna ha ocurrido para bien en esos años, pero pues sí es como muy complicado hacer ese tipo de evento en un país tan complejo y en el estado que pues está Y por ejemplo, si yo te preguntara así como, ¿cuáles son tus 3 diferencias favoritas y tus 3 similitudes favoritas en términos del México del 2026 y el México de 1970, 1986, de ese México pues del priismo chido, ¿no? Ya, ok. A ver, digamos, top 3 de... Top 3 de que diga, no se vale decir, es que México siempre ha sido el número 1, ¿no? Porque ese se da por entendido. Prohibido. Se da por entendido. Mira, ¿no? Así, top 3 de similitudes, México tampoco va a ser campeón de ¡No, esa Copa del Mundo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, cabrón? Siempre poniendo el dedo en la llaga a los historiadores, güey. Unos aguafiestas. Exacto. Que porque ya saben qué va a pasar. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde vamos a caerle a ver el mundial? No, pues el Efraín pone su casa. No. Nos va a contar historias tristes. Sí, no mames, güey. Nos va a contar. Alguien con más espíritu. Nos va a decir por qué vamos a perder. Sí, no. Entonces, Iba a tener razón. 1, esa. 2, que va a ser un... Sí, vas a contarla sí, como claro, uno. voy a hacer 3. 2,
que va a ser un mundial que solo va a beneficiar a la iniciativa privada, ¿no? Entonces hay esta cosa de va a traer beneficios y claro que va a traer beneficios, la cosa es para quién, ¿no? Entonces hay estas cosas de 60,000 millones de pesos de derrama económica y bueno, hay que hacer la división a ver cuánto nos toca y veamos si en efecto va a caer ahí, ¿no? O sea, va a caer para ciertos sectores, para ciertas grandes empresas. Esto es algo que se presumió también en el México 70, México sí, claro. 86. Sí, no, o sea, en el 86 después decimos como, no, bueno, además pues va a traer inversión en medio de una crisis económica, entonces va a beneficiar a unos pocos. Similitudes. Pues 3. Ya dijiste 1, México no ganará el mundial. 2, la derrama económica beneficiará a unos cuantos pocos de la iniciativa privada. ¿Y 3? Y 3, a pesar de las dos primeras, va a levantar entusiasmo popular. O sea, sí lo creo. O sea, creo que eso es irremediable y no es que esté mal. ¿A diferencia de México 70 y 86? No, que es una similitud que también lo va a levantar. Sí, cierto. No, o sea, que la gente, pues se está encandilando con la selección y es natural, ¿no? O sea, pues bueno, ganó 2-0, pues tiene un grupo ahí fácil, pues es posible, no hay que subestimar la capacidad de la selección de cagarle en ese grupo fácil, ¿no? Pero... Yo creí que Güey. no había que subestimar a las otras selecciones. No, está bien. No. Bueno, sobre todo el partido que sigue es el complejo, creo. Corea, ¿no? Corea. Corea. Entonces, pero bueno, si logra en efecto pasar como cabeza de su grupo, y logra llegar a un partido, pues en efecto, pues va a haber celebraciones, la gente le va a encantar. Entonces, esos son similitudes. En los 3 mundiales, creo, hubo, si se confirma en hubo entusiasmo popular. Y las 3 diferencias. Una pregunta rapidísima. Ahí en el entusiasmo popular. ¿El entusiasmo popular benefició de alguna manera la sobrevivencia, por ejemplo, del priismo de los chidos? Pues es un cálculo difícil de hacer. Creo que, o sea, en ambos mundiales del 70 y el 86, o sea, al final levantó entusiasmo y eso pues ayudó a impulsar la imagen del gobierno al exterior, también al interior, pero no me atrevería a decir que no es el factor así que hizo que pues todavía ganara, entre comillas, en el 88. Salinas. Ajá, exacto, el desprestigio, por ejemplo, ya estaba, no es que le lavara al final la cara a Echeverría ni a Díaz Ordaz. Okay. Ajá, entonces no diría que fue así un factor, aunque sin duda pues, hubo sectores que pues les dijeron, a huevo, pues el mundial. Entonces, y 3 diferencias. Y en términos de similitud, otra vez, ¿sientes que el entusiasmo popular puede afectar o sientes que el mundial puede ser un punto y aparte en la cuarta transformación, por ejemplo? Yo creo que sí puede afectar y está por verse qué tanto. O sea, por ejemplo, una cosa que a mí yo sí temo, yo creo que la gente está muy enojada con mucha razón por el estado que ha estado la ciudad. Claro. ¿No? O sea, y cómo ha afectado el transporte público. Y uno diría, bueno, pero es que hay que hacer la reforma, sí, pero el asunto es todos esos arreglos al sistema de transporte en el mismo momento, todo por el mundial, todo a las carreras, cerrando estaciones, los candelabros esos. Exacto. O sea, ¿Se recuerda alguna obra importante del 86? O sea, obra pública. Obra pública, no, es que también era un mundial particular porque venía de rebote de Colombia, ¿no? El mundial se iba a realizar en Colombia. Sí, no pudieron hacerlo. Y Colombia, y estaba anunciado desde los 70 que iba a suceder ahí. Ajá. En 82, todavía el mundial de España se celebra y cuando acá dice nos vemos en Colombia. Y más tarde ese mismo año, pues el presidente colombiano dice, llorando, híjole, tenemos unos pedillos, entonces no lo vamos a poder hacer. La historia es bien interesante, hay un podcast al respecto. Si le interesa, búsquelo y escuchen, Olin, una historia sobre un podcast sobre la historia del deporte donde ahí también se cuenta, pero el evento que les estoy contando es un podcast colombiano muy muy chingón. La espada se llama La Espada de Bolívar, por cierto. También habla de Petro, por ejemplo, de su época de artivista y guerrillero y lo voy a buscar. Y pásenme la espada. Sí, pero me subo la recomendación de Olin de mi amigo y colega Juan José, claro. El maestrazo Juan José. Y entonces nos decías, México 86. Sí, entonces viene de rebote, ¿no? Entonces como que no. Aparte me encanta eso de México, ¿no? Como de siempre esta actitud muy de hace unas décadas y tal vez todavía. Yo te ayudo. ¿Qué pasó, mis chavos? Organícense. Mándenme la sede. Yo resuelvo. Primitos. Exacto. Y entonces, pues al final buscan un nuevo lugar y entonces de hecho compiten, curiosamente, México, Estados Unidos y Canadá. Esos son los que compiten.
Y al final ahí pues la planadora mexicana pues pasa por encima de la candidatura canadiense y sobre todo de la estadounidense y se traen el mundial para acá. Y un poco el argumento es ya tenemos la infraestructura. Pero ya está todo. Exacto. Del 70, ya dicen. tengo ahí chelis en el refri, y ustedes caigan. Está la chiquitibún. Sí, Exacto. Una muchacha te voy a muy presentar guapa. una muchacha, le vamos a decir la chiquitibum. Carta Blanca está Agárrate, patrocinando. vamos a inaugurar algo llamado La Ola, etcétera. Entonces ya están los estadios que se utilizaron en el 70. Entonces que por ejemplo pues el Azteca pues ya desde los 60 pues ya estaba. El NES 86 ya se había construido, ¿no? Entonces bueno, que de hecho antes se llamaba José López Portillo. Entonces como que pues eso, y en otras ciudades sí hay estadios que se adecúan, el de Toluca pues se hace algunas obras, el de Puebla también algo se le mete no, creo que ese era bastante reciente, no recuerdo si se construyó para el Mundial, pero era como de esa época, pero claro, bueno, o sea, no es infraestructura pública, sino es pues infraestructura para el Mundial. Ya. Y luego hay estas cosas, y que esa es una historia así interesantísima, en ese 86. Yo crecí en Nesa en los 90 y entonces para quienes conozcan esa está avenida Chimalhuacán, que pues es un poco una de las entradas a esa parte de Nesa. Y O sea, creciste en la plenitud del Toros Nesa. sí, Sí. está muy chiquito para ser consciente del Toros Nesa. Del fenómeno cultural que Que estaba estaba rodeándote. viviendo. Wow. Pero entonces tú para ir hacia la zona donde está el estadio pues tendrías que agarrar todo Avenida Chimalhuacán, y cuando crecí todavía hasta mediados de los 90 solo estaba pavimentada Avenida Chimalhuacán, las calles perpendiculares eran de terracería todavía, y en algún momento ya de chico las pavimentaron, pero pues nunca me pregunté por qué sería eso, y luego muchos años después me fue a enterar que se pavimentó para el Mundial de 86, porque para que la gente pudiera entrar hacia el estadio y claro, o sea, como parte de y salir, exacto. Y salir. Pero claro, como parte de unas obras que para que suenen ahí como ecos históricos, por ejemplo, que pues como pues es una zona muy árida en esa, pues hasta la fecha, pues que luego les daban a los vecinos acerrín verde para que pusieran ahí en las macetas enfrente de las casas, en el camellón, para que cuando pasaran ahí los turistas en coche, pues vieran que había pastito ahí en esa, ¿no? Entonces... Eso solo me hace sentir más orgullo por este gran país. Bueno, eso México número 1 en Pasando acerrín verde. Bolsitas de acerrín. ¿Eh? no tiene el micrófono. Las luminarias de 2 meses, ¿no? Los techos de tabla roca que se están cayendo Ay, ya los de Metro plafones Hidalgo. esos. Sí, Los techos de alfombra verde del cablebús también de hace unos años. Claro. Entonces tú dirías que de las magna obras de México 86 es la pavimentación de Avenida Chimalhuacán. Que ¿no? pues estuvo bien, pero pues era para una cosa muy específica y todavía pasaron como, pues no sé si 10, pero como 8 o 9 años para que pavimentaran todo lo demás. Todo lo demás. Claro, ¿no? Y ya me dijiste tus similitudes favoritas, tus diferencias favoritas, tu top 3 de diferencias favoritas. Creo que no es un proyecto de Estado. O sea, como, claro que hay un intento por capitalizarlo en la medida de lo posible, pues por ayudar a la economía mexicana, que pues no va tan bien, pero no, o sea, creo que si en esta sentáramos a Claudia Sheinbaum le dirías como, bueno, ¿qué eliges? Como tener o no tenerlo, casi mejor no tenerlo, porque trae muchos más problemas que los beneficios percibibles, ¿no? Y vamos a ver, en efecto, la derrama es la que se dice que hay, pues se decía que iba a hacer crecer al PIB punto tal % y pues vemos si es cierto, ¿no? Entonces esa es una. 2, sí creo que hay movilización social, sí creo que hay presencia de la fuerza pública, pero ahí sí yo sí creo que sí hay diferencias, y sobre todo lo pienso con 68, ¿no? O sea, como que se ha llevado un poco hasta el límite, claro que se han cometido excesos, pero digamos se ha logrado hasta la fecha, no digo que vaya a ser así, mantener como ese tenue equilibrio entre pues todos esos eufemismos, que son eufemismos pues de la contención, los muros de paz y todas esas cosas que están mal, pero sí creo que sí hay una diferencia en la naturaleza de los gobiernos que celebraron 70, 86, las Olimpiadas de 68 y el que está celebrando ahora. Y el siguiente, o sea, sí creo que es esta dimensión, o sea, que no es un mundial mexicano, ¿no? O sea, como que hay una cosa como mucho más regional y ahí compleja porque juegan, o sea, se está jugando más allá de la cancha, pues a varias bandas, ¿no? Entonces, pues tienes a una FIFA que golpeó a Estados Unidos para que le diera el mundial, pues tienes la relación Trump con Claudia Sheinbaum, entonces los otros efectos eran efectos muy focalizados que se utilizaban diplomáticamente, pero con un epicentro muy claro en México, y aquí es como cuando menos te claro. refieres
La frase esta de FIFA golpeó a Estados Unidos para que le diera el mundial. No, al revés. Estados Unidos golpeó a la FIFA. Con esto del FIFA Gate El y FIFA. Sí, toda no. la investigación de corrupción del FBI, ¿a eso te refieres? Exactamente. Ah. Sí, no, o sea que no se hubiera otorgado este mundial. O sea, en realidad se otorgó a Estados Unidos y la razón por la que México entra es para que no se vea tan feo que se lo dieron a Estados Unidos como resultado de eso, y también para buscar votos, ¿no? O sea, porque pues México al final ha tenido un peso histórico dentro de la FIFA y justo Estados Unidos pierde la candidatura por Qatar de 2022, Ya. luego vienen las investigaciones de corrupción en la FIFA. Ah, y o luego... sea, fue un berrinche. Las investigaciones fueron un berrinche. Fue por bullies. Sí, no digo que la corrupción no sea real, no, No, es obvio. claro, sí es. Pero corrupción en la FIFA había en 2015, había en 1986, en 1970 y la sigue habiendo hoy, ¿no? Entonces por la eso cosa es nadie los cuando quiere. descubres la corrupción, cuando te conviene a ti. Ujú. Mm. Ya. Entonces tus diferencias son, no es un evento de Estado, no está teniendo los mismos alcances en términos de presencia estatal en Fuerza las calles, pública. fuerza pública, etcétera. Sí, no tanto los mismos efectos, sino yo creo que hay más bien creo que sí hay una diferencia en naturaleza de los regímenes De los priistas que regímenes. organizaron nosotros, que Ujú. tal, que no quiere decir que no haya ahora represión, que no quiere decir que no haya, pues hay políticas muy cuestionables, pero sí yo tendría mucho cuidado con esa comparación, porque que es como fácil, pero siento que no Claro. acaba de explicar qué es lo que está pasando. Claro. Y la tercera, pues es que este es un evento regional, ¿no? Sí. Ahí está. Ya. Ya. Hablando ya más en términos de